Pues yo voy a aprovechar que estamos cargando la presentación para presentar a Hortensia Ferrero, a Horten. Horten es doctora también, ¿eres bióloga? Sí, es doctora en biología y es investigadora del Instituto de Investigación de la FE en Valencia a través de un contrato a Miguel Servet de investigadora. De hecho, es jefa de grupo, dirige un grupo de investigación para el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades uterinas en la Fundación IBI de Valencia. Se licenció en la Universidad de Valencia en biología, como hemos mencionado. Hizo un máster de biotecnología y biomedicina, en el que además coincidimos, nos dimos cuenta hablando el otro día. Ha estado trabajando en la Universidad de Cambridge, se ha formado en el extranjero y su proyecto de tesis, de hecho, estaba orientado al proceso angiogénico, o sea, a la formación de vasos sanguíneos que regulan el cuerpo lúteo de la mujer en condiciones fisiológicas y patológicas. Trabajo por el cual le dieron el premio extraordinario de doctorado. Así que os voy a dejar con ella, que os va a hablar un poco más de investigación y de las dificultades que esta enfermedad enfrenta en cuanto a buscar nuevas dianas farmacológicas y nuevos marcadores de diagnóstico. Muchas gracias, Horten. ¿Tengo que apretar? Sí, lo tienes conectado ya. Vale, pues gracias. Lo primero, ante todo, dar las gracias a la organización de las jornadas por darme la oportunidad de contar un poquito lo que hacemos en el laboratorio, en la investigación, para intentar abordar esta enfermedad que, como bien han dicho mis compañeros, pues es bastante desconocida, y yo me voy a centrar más en hablar sobre las dificultades del tratamiento de la endometriosis y, sobre todo, buscar nuevas dianas terapéuticas. En este caso, sobre todo, como un posible tratamiento de infertilidad en estas mujeres. Pues como ya se ha comentado, la endometriosis es un desorden estrógeno dependiente que se caracteriza por la implantación del endometrio funcional fuera de la cavidad uterina, comúnmente pues en ovarios, cavidad peritoneal, alrededor del útero, puede afectar al tracto urinario, al digestivo, vagina. Se sabe que tiene una incidencia entre un 10 y un 15% en las mujeres en edad reproductiva y, como ya había descrito el doctor Carmona, pues se manifiesta en distintas formas. Puede ser una endometriosis superficial, una endometriosis infiltrante profunda, o también se puede manifestar en quistes endometriósicos, en lo que se refiere al tracto reproductor. Sobre el origen, pues se sabe. Hay distintas teorías, pero no hay ninguna que describa realmente cuál es el origen de la endometriosis, pero sí que la teoría más aceptada es que la endometriosis se origina por una menstruación retrógrada, de modo que las glándulas endometriales y el estroma se unen e implantan fuera del útero. Sin embargo, existen otras teorías que dicen que es la existencia de células que están en el peritoneo o en el ovario y que son capaces de diferenciarse a endometrio, haciendo que este tejido peritoneal normal se transforme a un tejido endometrial ectópico. Y esto puede ser debido a una respuesta en respuesta a los procesos inflamatorios y a las influencias hormonales. Pero existen otras teorías sobre la endometriosis. Hay teorías que describen que es la existencia de una deficiencia en el sistema inmune que impide eliminar esas células y esos fragmentos que son refluidos que surgen de la menstruación retrógrada, junto con un aumento de la angiogénesis. Incluso existe también teorías que dicen que hay una predisposición genética a que ocurra la endometriosis. La clasificación de la endometriosis, la que más se utiliza es la descrita por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, en la que divide la endometriosis en 4 estadios o afecciones. Está el estadio 1 o afección mínima, en la que vemos implantes que están aislados y sin adherencias significativas. Luego tenemos el estadio 2 o afección leve, donde vemos ya implantes superficiales pequeños sobre la superficie del peritoneo y en los ovarios, sin adherencias significativas. Después tenemos el estadio 3 o afección moderada, que encontramos implantes superficiales invasivos
y adherencias alrededor de las trompas y en el ovario. Y luego tenemos ya el estadio 4 o afección grave, en la que ya vemos pues, implantes superficiales y profundos, múltiples y grandes endometriomas ováricos y ya adherencias que son significativas. En cuanto a los síntomas, como bien ya han descrito, hay un sangrado uterino que es anormal, tenemos dolor pélvico y presión, dispareunia y disfunciones reproductivas. En cuanto a las disfunciones reproductivas, se ha visto que las mujeres en edad reproductiva que padecen endometriosis presentan infertilidad entre un 20 y un 30% de estas mujeres. El diagnóstico, pues, como ya ha comentado el doctor Carmona, se sabe que son difíciles de diagnosticar. Hay distintos tipos de diagnóstico. Tenemos los diagnósticos no invasivos y los diagnósticos invasivos. En el no invasivo sería más mediante exploración ginecológica y incluso se está intentando, o hay una investigación fuerte alrededor de intentar buscar biomarcadores de endometriosis. En esto pues hay bastantes estudios que están, pero se necesita más sobre este tema. En los métodos invasivos tenemos pues la ecografía transvaginal. Lo que pasa es que los estadios más iniciales, esto pues muchas veces es más difícil de diagnosticar mediante una ecografía transvaginal y por eso se suelen utilizar ya métodos pues, más invasivos como la resonancia magnética o incluso, si es necesario, la laparoscopia y estudio histológico de esas lesiones. Por lo que, debido a la dificultad de establecer un resultado clínico en base a los síntomas y a la necesidad de un diagnóstico muchas veces más invasivo, la endometriosis está infradiagnosticada. Como ya se ha comentado, se estima que existe una demora de unos 7 años en diagnosticar esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, pues existen distintos tipos de tratamiento. Uno de ellos es la cirugía, en la que se intenta pues, extirpar ese tejido endometrial, restaurar la anatomía pélvica, disminuir esa inflamación que se genera y prevenir de esas adherencias. Pero, como ya ha comentado el doctor Carmona, pues existe una recurrencia que aproximadamente un 75% de los implantes endometriósicos recurren en un plazo de 2 años. Por lo que también tenemos los tratamientos farmacológicos, bien sean análogos de la GnRH, progestágenos, moduladores de los receptores de estrógenos. El problema, sobre todo desde el punto de vista de la investigación hacia la reproducción, que es un poco más lo que yo voy a hablar y es lo que en las siguientes diapositivas me voy a centrar, es que los tratamientos farmacológicos que hay hasta ahora están más centrados en reducir los síntomas, más que entonces muchas veces no son compatibles con la fertilidad. Y pueden causar, ¿por qué? Porque causan muchas veces efectos secundarios como sangrados irregulares o perjudicar incluso al endometrio, y esto pues afecta a la fertilidad de esas mujeres. Por lo que, como hemos dicho, uno de los síntomas de las mujeres con endometriosis es la infertilidad. Las técnicas de reproducción asistida se utilizan para controlar la infertilidad que está causada por endometriosis. De hecho, entre un 35 y un 50% de las mujeres que son infértiles, que se someten a técnicas de fecundación in vitro, presentan endometriosis. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísimos estudios que han demostrado que incluso estas mujeres con endometriosis, cuando se someten a FIV, a fecundación in vitro, presentan unas tasas de implantación y tasas de embarazo mucho más reducidas que mujeres con otras patologías o sin la enfermedad, sin endometriosis. De manera que para poder abordar a esta enfermedad como toca y tener un tratamiento más eficaz en mejorar la fertilidad de estas mujeres, lo primero que se necesita es describir mecanismos moleculares, ver qué mecanismos moleculares están alterados en esas mujeres que pueden ser los causantes de reducir la fertilidad.
En base a lo que estaba comentando, pues existen muchos estudios de metaanálisis, porque también hay, pues como siempre, controversia con todo esto. Hay algunos estudios que dicen que la endometriosis no afecta, o sea, que los resultados de FIB en mujeres con endometriosis son igual que otras mujeres. Sin embargo, hay muchos estudios de metaanálisis en los que se ve que la mayoría de estudios ven que las mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida, sus tasas de implantación están reducidas con respecto a otras mujeres y sus tasas de embarazo también están disminuidas. Uno de los paradigmas de la endometriosis, de la infertilidad asociada a la endometriosis, es aclarar o dilucidar cuál puede ser esa causa de reducida fertilidad. En este sentido, pues apuntan a distintos focos de importancia de causa. Puede ser por una disminución de la calidad ovárica, también puede ser debido a defectos en el endometrio o incluso a defectos entre la comunicación entre el endometrio y el embrión, que vendría un poco como consecuencia de las dos causas anteriores. En cuanto a la calidad ovocitaria, lo que se ha visto es, a raíz de un estudio en el que se miraba de un programa de ovodonación, se vio que aquellas mujeres que recibían ovocitos de mujeres con endometriosis, sus tasas de implantación y de embarazo eran mucho menores que las que recibían ovocitos de mujeres con otras patologías incluso. Por supuesto, menores que las mujeres fértiles, pero incluso con ovario poliquístico o enfermedades desconocidas o tubárica, esas tasas de implantación y de embarazo estaban disminuidas. A raíz de esto, nuestro grupo de investigación realizó un estudio en el que dividió a las pacientes, hizo 3 grupos de estudio. En el primer grupo de estudio eran mujeres que recibían ovocitos sanas y ovocitos de donante sana. El grupo 2 eran mujeres sanas que recibían ovocitos de mujeres con endometriosis. Y el tercer grupo eran mujeres con endometriosis que recibían ovocitos de mujeres sanas. Y lo que se vio es que las mujeres con endometriosis que recibieron ovocitos de mujeres sanas, sus tasas de implantación y de embarazo eran similares a las mujeres sanas que no tenían la enfermedad. Sin embargo, esas mujeres con endometriosis, cuando recibieron ovocitos de mujeres sanas, sus tasas de implantación y embarazo seguían siendo disminuidas. Por lo tanto, parece que la endometriosis está afectando la calidad de esos ovocitos y de las mujeres que sufren la enfermedad y, en consecuencia, está afectando la calidad de los embriones y que al final tendrán embriones con una baja o una disminuida, una reducida habilidad para implantar. Esto también pues, se ha apoyado por otros estudios en los que o mujeres con y sin endometriosis recibían ovocitos de mujeres sanas y sus tasas de implantación y de embarazo eran similares. En cuanto a la calidad del ovocito, pues también se ha visto estudios que estudian los ovocitos en mujeres sanas y con endometriosis, veían que los ovocitos de mujeres con endometriosis pues tenían una aumentada incidencia de gránulos corticales, tenían defectos en el intracitoplasmáticos, un holoplasma que era muy oscuro, también en la placa metafásica, que es cuando el ovocito cuando se van a dividir, se veía alterada, la zona pelúcida estaba más endurecida y recientemente estudios más de ahora, más nuevos, pues han visto que el número de mitocondrias está disminuido en las mujeres con endometriosis e incluso esas mitocondrias suelen ser más anormales. Y en cuanto a los embriones, pues también se ha visto que los embriones de mujeres con endometriosis pues suelen tener un exceso de fragmentación y también tienen alterada su división. En este sentido, pues nosotros hicimos un estudio en el que recogimos ovocitos de mujeres con endometriosis ovárica y estudiamos su perfil transcriptómico, es decir, vimos qué genes están diferencialmente expresados en mujeres con endometriosis comparado con mujeres que no tenían la enfermedad. Y se vio que el comportamiento transcriptómico era distinto entre los ovocitos de mujeres con endometriosis comparado a las mujeres sanas, es decir, que estaban expresando unos genes distintos.
de manera significativa. En cuanto a cuando nos centramos en estudiar las funciones que esos genes estaban implicados, lo que vimos es que estas mujeres tenían alterado el metabolismo de esteroides, una desregulación del ciclo celular, así como un aumentado estrés oxidativo, como bien han comentado también los anteriores ponentes, y también alterada la angiogénesis. Entonces, ahora me gustaría pues, un poquito centrarme en cada uno de esos mecanismos que se ha visto que están alterados en las mujeres con endometriosis. En el tejido endometriósico pues, se ha visto que hay un alterado metabolismo de los estrógenos, por lo que estaba comentando antes Chusa, de que hay un aumento de los enzimas que sintetizan el estradiol, bien la aromatasa, sulfatasa, lo que hace que aumente la producción de estrógenos. Esto ocurre tanto en implantes endometriósicos, en cualquier parte fuera de la cavidad uterina, incluso más concretamente en nuestro caso que estamos estudiando el ovario, pues se ha visto que afecta a nivel de la foliculogénesis, porque aumentar en los niveles de estrógenos altera la esteroidogénesis folicular. Comentar que el folículo se refiere a, pues, el ovocito está formado por unas células que lo envuelven, que son las células de la granulosa, dentro de un líquido folicular, y todo esto es el folículo. Entonces, dado que está aumentada la esteroidogénesis en esos folículos, hace que aumente, que esos ovocitos pues, puedan ser de más baja calidad y las tasas de fecundación están disminuidas. También se ha visto un aumentado estrés oxidativo. ¿En qué se refiere aumentado estrés oxidativo? Pues que las especies reactivas de oxígeno, los oxidantes, que se conoce más comúnmente, están aumentados, mientras que los antioxidantes están disminuidos. Entonces hay un desequilibrio y el estrés oxidativo está aumentado. Este aumento del estrés oxidativo hace que se produzca una oxidación de lípidos, oxidación de proteínas, incluso un daño en el ADN. Y esto puede alterar la función del tejido que está alterado. En este caso, en la condición patológica de la endometriosis, lo que se ha visto es que los niveles de marcadores de estrés oxidativo están aumentados y los antioxidantes están disminuidos, tanto en la corteza ovárica, que está alrededor de los implantes endometriósicos, como decía, esto es el folículo, aquí tendríamos el ovocito, esto serían las células de la granulosa alrededor, que es lo que tiene la función de nutrir al ovocito, y el líquido folicular, que también tiene esa función. Entonces se ha visto aumentado el estrés oxidativo también en esas células de la granulosa y en el líquido folicular. Además, hay estudios que demuestran que estos ovocitos que han sido madurados in vitro en el líquido folicular de mujeres con endometriosis tenían marcadores de estrés oxidativo aumentados y tenían una arrestada o alterada meiosis, es decir, que se dividían, tenían una división alterada. Entonces, finalmente, pues comentar que el estrés oxidativo puede estar implicado en la calidad ovocitaria en las pacientes con endometriosis, puesto que ese desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes en el ambiente intrafolicular es clave para el desarrollo y la competencia del ovocito. En cuanto a la desregulación del ciclo celular, pues también se ha visto que tanto en las células de la granulosa como en el ovocito lo que hay es un arresto. Es como que ese ovocito está detenido en las fases en las que no se divide igual una vez es fecundado. Y esto puede afectar pues, a la calidad y al desarrollo de ese ovocito y posterior desarrollo del embrión. Y como no, pues por último, de los mecanismos moleculares que están alterados, pues hablar del ambiente proinflamatorio, porque se ha visto que la endometriosis al final es una enfermedad inflamatoria en la que
y en la que hay un aumento tanto de la inflamación como de la angiogénesis. Entonces, la endometriosis confiere ese ambiente y lo que se ha visto no solo en los implantes endometriósicos, sino también en lo que es la calidad de los ovocitos, porque tanto en las células de la granulosa como en el líquido folicular se ha visto que los niveles de citoquinas, interleuquinas del sistema inmune que regulan la respuesta inmunitaria están aumentadas en estas mujeres. De manera que esto pues, puede afectar tanto a la foliculogénesis, a la generación al desarrollo de ovocitos de buena calidad. E incluso también esto podría afectar, claro, si son ovocitos que son de mala calidad, afectar a las tasas de fecundación de estos ovocitos, incluso a las tasas de implantación. En este sentido, en todo lo que son los mecanismos, pues me gustaría también comentar que no es un mecanismo, nuestra experiencia después de investigar, leer sobre este tema, no es un mecanismo el que está afectando a la endometriosis, sino es una enfermedad que afecta a muchísimos mecanismos y están interconectados entre ellos. Un elevado estrés oxidativo genera producción de interleuquinas que crean un ambiente proinflamatorio que está afectando al ciclo celular y a la división de esos ovocitos. Entonces, al final, es esa combinación de todos esos mecanismos los que llevan a una alterada, llevan a la implantación de ese endometrio y a que se produzca esta enfermedad. En cuanto a los tratamientos, yo he intentado hacer pues, una revisión de los tratamientos actuales que se están realizando, más centrados en lo que es la reproducción, en mejorar las tasas de reproducción de estas mujeres, como el síntoma de reproducción en las mujeres que tienen endometriosis y tienen tienen el deseo de poder ser madres, pues se ha visto pues, que en cuanto a tratamientos dirigidos a la alteración del metabolismo de esteroides, pues los agonistas de la GnRH solos, ellos parece que no mejoran los resultados de fecundación in vitro. Sin embargo, hay otros estudios en los que intentan combinar los inhibidores de la aromatasa con los agonistas de la GnRH. En este sentido, pues hay resultados muy heterogéneos. Hay algunos estudios que dicen que no hay diferencias significativas ni en el número de ovocitos, ni en las tasas de fecundación, ni en el número de embriones. Hay algún estudio que sí que dice que incluso aumenta la tasa de embarazo, aunque hoy en día todavía son resultados muy heterogéneos. También existen estudios que combinan las progestinas con los agonistas de la GnRH. Parece ser resultados más prometedores, parece que el dienogest pues, mejora la fertilidad de las mujeres con endometriosis, aunque también hay algunos estudios en los que no demuestran lo mismo, por lo tanto sigue habiendo bastante controversia. En cuanto a los tratamientos que están más dirigidos al estrés, a ese aumentado estrés oxidativo, se han realizado estudios tanto en mujeres. Cuando decimos mujeres no FIV, son mujeres con endometriosis que no están sometidas a ningún ciclo de reproduccción asistida, en los que se les dio la N-acetilcisteína, no se vieron diferencias en las tasas de embarazo. Esa combinación de la N-acetilcisteína con la L-carnitina en ovocitos, esto eran en ovocitos maduración in vitro de esos ovocitos, parece que sí que aumentaba el número de ovocitos normales, por lo que N-acetilcisteína podría tener un efecto beneficioso en los ovocitos de mujeres con endometriosis. Se ha estudiado también el coenzima Q10 como antioxidante, en el que nos han visto en principio, pero en la maduración in vitro de esos ovocitos no se ha visto diferencias significativas. Y en cuanto a la vitamina C y E, se ha dado hay estudios tanto en mujeres con endometriosis que no estaban sometidas a FIV y mujeres con FIV. En ambos casos lo que se ha visto es que disminuyen los marcadores de estrés oxidativo en estas mujeres y que aumentan las tasas de implantación, por lo que también pues, podría ser un prometedor abordaje de esta enfermedad en tratamientos que estén dirigidos a disminuir ese estrés oxidativo.
En cuanto al ambiente proinflamatorio, pues vemos existen distintos tratamientos que tienen propiedades de antiinflamatorios con propiedades antioxidantes y antiangiogénicas, en los que se han visto que las tasas de implantación se ven aumentadas. También hay tratamientos de antiinflamatorios con moduladores de la producción de esteroides, como la metformina, que también ha visto que aumenta las tasas de embarazo en estas mujeres, y también inhibidores de citoquinas proinflamatorias. Como habíamos dicho, que la endometriosis, al ser una enfermedad que genera un ambiente proinflamatorio, se generan muchas interleuquinas y citoquinas que son proinflamatorias. Entonces, ya se están empezando a diseñar o a utilizar estudios clínicos con antiinflamatorios dirigidos a citoquinas o agonistas de esta molécula. Es un inhibidor de linfocitos T, el PPAR delta, que es un inhibidor de linfocitos T que son sobre todo los de la inflamación inicial que se produce. Y pues parece también que los tratamientos antiinflamatorios en pacientes con infertilidad que está asociada a endometriosis pues muestran unos prometedores resultados, porque alcanzan, las mujeres que los están tomando en estos estudios clínicos, se ha visto que tienen unas tasas de embarazo aumentadas. Sin embargo, sí que me gustaría comentar que, aunque yo aquí lo que he intentado es recopilar todos los estudios clínicos que se han llevado hasta la fecha, que se han llevado a cabo, en los que se han abordado los mecanismos moleculares que se han visto que están alterados en las mujeres con endometriosis, bien por nuestros estudios y por otros estudios en los que se ha visto que están se ve que hay una alterada producción del estrógeno, un aumentado estrés oxidativo, un alterado ciclo celular y un ambiente proinflamatorio. Hasta la fecha, claro, no hay ningún tratamiento que sea a largo plazo que disminuya todos esos síntomas asociados a la endometriosis y que mejore la fertilidad de esas mujeres. Por lo tanto, todavía nos queda mucho aquí en lo que tenemos que trabajar. Importante, pues que hasta la fecha, pues en la ciencia se están describiendo qué mecanismos están alterados en estas mujeres. Ya se están tratando mujeres con esos tratamientos que abordan estos mecanismos, pero lo más importante que me gustaría que os quedaras es que estos tratamientos pueden ser nuevas dianas terapéuticas para mejorar no solo la fertilidad en estas pacientes, sino incluso abordar abordar también la enfermedad para los demás síntomas, para tratar la enfermedad. Y para ello pues se necesita también el tratamiento, se necesita el estudio de más tratamientos que estén centrados en esos mecanismos que están desregulados. Entonces, para finalizar con esta charla, a mí me gustaría pues también comentar un poco pues cómo no antes todo lo que hemos hablado son tratamientos ya de estudios clínicos en pacientes, pero antes de llegar al estudio clínico están los estudios en animales, que son lo que nosotros, los científicos, más tenemos que abordar, porque es nuestra primera contacto con la biología, la parte molecular. Entonces, estudios de endometriosis, pues comentar que es una enfermedad que es específica de humanos y de primates no humanos. Si me retomo a la bibliografía mucho más anteriores, se ha utilizado estudios en primates no humanos, como los macacos, pero actualmente pues, no se suele realizar estudios en ellos por muchísimas desventajas, por el coste que supone su manutención, las instalaciones que necesitan y sobre todo también los problemas éticos que tienen. Por lo que los estudios que se realizan antes de pasar a los humanos siempre van a ser estudios modelos en roedores, porque son los más utilizados por su fácil cuidado y mantenimiento, porque tienen un coste de manutención mucho más económico, la alta capacidad reproductiva que tienen un tiempo corto de generación y además existen muchas cepas y como se venden comercialmente pues se conocen muy bien y hay cepas muy bien definidas.
Las desventajas, evidentemente, la lejanía filogenética con los humanos. Eso hace que puede ser que un tratamiento que funciona en un roedor, pues luego llegue al humano y no funcione. Pero sí nos puede llegar a poder describir mecanismos moleculares, a poder ver cómo esos mecanismos se pueden modificar y poder estudiar mejor esta enfermedad desde la parte más básica de la ciencia. El problema de los modelos animales con roedores, pues que los roedores por ellos mismos no generan endometriosis porque son animales que tienen ciclos estrales y no eliminan su endometrio en cada ciclo. Por lo que nosotros tenemos que inducir esa enfermedad y existen distintos modelos de roedores dependiendo de la naturaleza del tejido. Están los modelos heterólogos y los modelos autólogos u homólogos. Cuando se trasplanta endometrio humano en un animal que es el receptor, esto es un modelo heterólogo que permite estudiar, claro, como el endometrio es de humano, permite estudiar los factores específicos del endometrio humano, que son causantes bien del desarrollo y el mantenimiento de la endometriosis y también ver cómo afecta a la fertilidad. La limitación, pues que estos animales son inmunodeprimidos, porque claro, son especies distintas y tienen que ser inmunodeprimidos para que no haya un rechazo. Eso hace que no podamos estudiar el papel del sistema inmune y el sistema inmune es muy importante en esta enfermedad. Y luego tenemos los modelos homólogos o autólogos. Los autólogos es el que se coge el endometrio del propio animal y se implanta en ese mismo animal, o en animales que son genéticamente iguales, tendríamos un animal donante y uno receptor y se trasplantaría el endometrio. Como son animales que son genéticamente iguales o incluso el mismo animal, pues son animales que son inmunocompetentes y eso nos va a permitir estudiar el papel del sistema inmune y drogas inmunomoduladoras del sistema inmune. Entonces, esta es la máxima ventaja de estos modelos animales. Y también, pues, que nos permite estudiar estos modelos a largo plazo, porque como no hay rechazo de ese implante y la dependencia, y también pues que no dependemos de endometrio humano, que al final muchas veces para los investigadores pues es un problema. Pero las limitaciones, pues las que he comentado anteriormente, que el tejido el tejido en el que se induce la endometriosis al ser de ratón, pues puede ser que existe una lejanía filogenética y puede ser que un fármaco funciona en ellos, en un roedor, luego no funcione en el humano. Por lo tanto, a modo de conclusión, pues decir que la infertilidad asociada a la endometriosis pues puede estar relacionada con alteraciones en los ovocitos, consecuentemente una reducción de la calidad de esos embriones que vienen de esos ovocitos y por tanto llevar a unos bajos tasas de implantación o bajos resultados de una baja fertilidad en estas mujeres. Que la endometriosis es una enfermedad muy heterogénea y compleja, que tiene una compleja patología y, por tanto, un simple modelo molecular es insuficiente para poder explicar tanto la infertilidad asociada a endometriosis como el desarrollo de esa enfermedad y que las mujeres con endometriosis en las mujeres con endometriosis se han descrito mecanismos moleculares desregulados, desde una desregulación del metabolismo de esteroides, un aumento en el estrés oxidativo, un ambiente proinflamatorio y angiogénico, así como alteraciones en el ciclo celular. Y todo esto podría llevar a una baja calidad ovocitaria en estas mujeres y, consecuentemente, una baja calidad embrionaria, llevando a lo que es la infertilidad asociada a estas mujeres, o incluso estos mecanismos también se postulan como mecanismos implicados en el desarrollo y el mantenimiento de la endometriosis. Estos mecanismos podrían ser las nuevas dianas terapéuticas para poder mejorar la fertilidad en estas pacientes y también para como un abordaje para la enfermedad en sí. Y, por tanto, diferentes aproximaciones terapéuticas centradas en estos mecanismos desregulados deberían de ser estudiadas con el fin de encontrar o definir nuevos tratamientos y que para estudiar la efectividad de esos nuevos tratamientos antes del paso a humanos es importante destacar que
nosotros, los científicos, tenemos que generar modelos de endometriosis y estudiar esos mecanismos y posteriormente los tratamientos que pueden servir para disminuir la enfermedad, primero en modelos animales. Y agradecer al Grupo de Tratamiento y Diagnóstico de Enfermedades Uterinas de Fundación IBI y del Instituto de Investigación Sanitaria, la FE. Y a todos, por supuesto.